¿Qué hay detrás de lo que hace que todo funcione? Detrás de las máquinas, detrás de los números, detrás de los resultados. Estoy yo, cuando actúas con agilidad ante los obstáculos que aparecen en el camino. Estoy cuando trabajas en equipo, para apoyar y superar retos. Estoy cuando tienes integridad, para actuar con rectitud y respeto hacia otros. Estoy cuando buscas nuevas y mejores alternativas en el cuidado de los que amas. Estoy cuando eres humilde y pides ayuda a los demás. Estoy cuando eres persistente y te levantas a pesar de las dificultades. Estoy ahí, junto contigo, y te aseguro que no me iré, porque vivo en ti. Soy la innovación y te prometo que encontraremos un mejor mañana, construyendo un nuevo contexto y transformando vidas. En casa, en la oficina, con nuestros amigos, con nuestros hijos, padres, hermanos, con nuestro amor, con nuestro mundo. Estamos en un proceso histórico, la metamorfosis hacia la innovación de valor para las relaciones humanas. Recuerda, no importa la forma, estaré dentro de ti. Kruger, innovación que inspira. Kruger Corporation is a multinational company with operations in the United States, Central and South America, and Europe. We innovate for the success of our customers through our business branches. Engineering, we focus on transportation, the environment, and energy solutions. Business transformation, we enable the fourth industrial revolution through exponential technologies such as artificial intelligence, blockchain, robotics, big data, Internet of Things, and much more. Finally, Kruger Labs, our digital startup accelerator and business innovation consultant. But how do we do this? At Kruger, we believe that every problem in life has a creative and innovative solution, and our passion is to find it. Kruger, innovation that inspires. Somos una compañía multinacional con operaciones en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa. Innovamos para el éxito de nuestros clientes a través de nuestras líneas de negocio. Ingeniería, con soluciones de transporte, medio ambiente y energía. Transformación de negocios. Habilitamos la cuarta revolución industrial mediante tecnologías exponenciales como inteligencia artificial, blockchain, robótica, big data, internet de las cosas y mucho más. Kruger Labs, nuestra aceleradora de startups digitales y consultora de innovación empresarial. ¿Cómo lo hacemos? En Kruger creemos que todo problema en la vida tiene una solución creativa e innovadora, y nuestra pasión es encontrarla. Kruger, innovación que inspira. Liderar una empresa en la era digital es más que un desafío. Es saber que todas las decisiones tienen consecuencias y que la única forma de avanzar es tomando riesgos. Solo los valientes dan el siguiente paso y saben que la verdadera revolución está en la evolución de sus ideas, las que ponen al ser humano en el centro como un motor de oportunidades. La innovación no está en la tecnología, está en la mente de las personas que se atreven a ir más allá, a pensar fuera de la caja, expandiendo una filosofía de trabajo que deja una huella positiva en la sociedad. Sabemos que el reto es grande y estamos seguros de que estás listo a cumplir ese objetivo junto a nosotros. Kruger, transformamos empresas, impulsamos vidas. Hi, my name is David Morales, co-founder and academic director of Kruger School, a new high school concept that is revolutionizing the educational system. Education definitely is the best way to change societies. However, education hasn't changed so much. Actually, from the curriculum, the methodologies, even the content that we teach in class are not updated. Kruger School arises as a response for the need of change in education. How is Kruger School different from other high schools or other kind of businesses related to education? Well, we have designed our own methodology called the K-Learning. The K-Learning has 4 components. It starts with the interest mapping from students. Based on the interest, we have the second component that are the learning paths. This leads us to the third component, the projects. These 3 components are overseen by our fourth component, that are our tutors and mentors. We want to impact as many lives as we can through education. Listo también.
Hola krugerianos y krugerianas, bienvenidos a este espacio. Para nosotros es un gusto poderles tener aquí en esta tarde. Bueno, me presento, yo soy Tamara Rodríguez, analista People Care aquí en Kruger. El día de hoy vamos a tener un Kruger Connection acerca de la depresión. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de la depresión? Pues porque el día de hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Depresión. Recuerden que estos Kruger Connection para nosotros es un espacio importante donde nosotros buscamos darle ese valor agregado a cada uno de ustedes a través del conocimiento, porque es importante que ustedes puedan aprender de diferentes temáticas. Y antes de darle paso a nuestra speaker, le voy a dar paso a David Morales de Kruger School. Bienvenido, David. Gracias, muchas gracias Tamara, gracias Andrea, a todos los que están presentes también. Bueno, también se nos han unido muchos miembros más de la familia Kruger, nuestros krugerianos chiquitos también, algunos de los que están, los que son parte de Kruger School, sus papás. Estamos ante un tema muy importante. Justamente algunos de nuestros padres o los chicos comentaban de que no saben cómo manejar sus emociones, quieren saber si es que efectivamente lo que sienten tal vez está al borde de la depresión o no, y si es que ese es el caso, cómo pueden tomar las medidas adecuadas para poder manejar este problema que cada vez es más común, y por eso hoy estamos en el Día de la Lucha Mundial contra la Depresión. Así que muchas gracias por estar aquí a todos ustedes, y bueno, doy paso a nuestro speaker. Ok, chicos, muy bien, muchas gracias, David. En este caso sí, es súper importante hablar sobre el tema de la depresión, no solo nosotros, las personas, los profesionales, sino también los más chiquitos, que es importante que puedan conocer y saber manejar sus emociones. Una de las cosas importantes es la inteligencia emocional, y qué mejor si les podemos empezar a aprender, a empezar a enseñar a nuestros pequeñitos sobre este tema. Bueno, antes de darle paso a nuestra speaker y presentarla, les voy a dar unas pequeñas recomendaciones. Por favor, todos ponemos nuestro micrófono en silencio. Los que deseen pueden prender la cámara. Si tienen preguntas, las pueden escribir en nuestro chat. Al final de la charla las vamos a dar paso para que nuestra speaker nos pueda ayudar con esas dudas o inquietudes, o al final igual pueden levantar la manito, abrir su micrófono y poder dar la pregunta. Les presento, ella es Andrea Escobar, es nuestra founder de CMI, analista de grupos prioritarios en el Ministerio de Trabajo, tiene un diplomado en terapia de pareja y es psicóloga clínica. Bienvenida, Andreita, te damos paso. Bueno, pues buenas tardes con todos. Gracias, Tami, gracias, David, por la presentación. Agradezco totalmente la invitación para participar en este espacio tan bonito. Como ya sabemos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la depresión, cómo identificarla y a su vez también cómo combatirla, ¿no? Es un tema que se habla bastante a diario, pero no estamos claros de qué se trata en sí, porque muchas veces lo etiquetamos como algo malo o algo que yo por nada del mundo debo tenerla, y así reprimimos, ¿no? Ya les voy a explicar un poquito más adelante, pero vamos a partir desde lo que Tami mencionaba, nuestra inteligencia emocional. Si bien es cierto, a diario también hablamos de la importancia de la parte cognitiva, de la inteligencia lógica, todo el objetivo, pero dejamos de lado la parte emocional, sin darnos cuenta que es un 50-50, ¿sí? Tanto la parte lógica como la parte emocional. Es importante el conocimiento de nuestras emociones. Muchas veces tendemos a catalogar las emociones como positivas o como negativas, ¿sí? Entre comillas. Las emociones son simplemente emociones. No pueden ser buenas o pueden ser malas si es que se estancan en el tiempo, ¿sí? Pero si no, solamente tenemos que dejarlas ser. Aquellas emociones que son conocidas como emociones negativas, entre comillas, son campanitas o alertas que tenemos en nuestro día a día. Es importante saber gestionarlas, es importante saber manejarlas, porque una campanita de tristeza nos puede decir que algo anda mal por ahí. Una campanita de enojo nos puede avisar que algo no nos está haciendo bien, ¿no es cierto? Entonces, todas esas emociones aparentemente negativas son muy buenas también porque nos aportan, nos avisan que hay algo en donde tenemos que actuar, en donde debemos generar algún cambio.
Bueno, ahora sí, vamos a continuar hablando acerca de lo que es la depresión, hablando de sus generalidades, sus síntomas, para poder identificarla. Y posterior a esto vamos a hablar acerca de los tips. Permítanme un momento para poder compartirles pantalla, por favor. ¿Sí podemos ver todos? Sí. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como vemos, hablando de generalidades, la depresión, muchos conocemos que es una enfermedad o es un trastorno mental común. Es tan común que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen, sufren de esta enfermedad o trastorno mental. Es también, a su vez, una de las principales causas de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. También es importante destacar que la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres. Esto es algo que se puede discutir bastante porque, de acuerdo a estadísticas, se detalla que afecta más a las mujeres que a los hombres, pero también tiene que ver los roles y estereotipos que tenemos de género, ¿no? Que se dice que las mujeres, es aceptable que una mujer exprese sus emociones, que sea sensible, cuando en los hombres no. Esto con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Pero siempre es bueno enfatizar en el tema y aclarar que la parte emocional, la sensibilidad es de las personas, de los seres humanos, no solamente de las mujeres, sino de los hombres también. Algo que a mí me llama mucho la atención y todavía se escucha es que los hombres no lloran. De todos los hombres que están aquí, ¿todos tenemos lagrimales o no? ¿O solo las mujeres? Bueno, hay cualquier duda, inquietud, respuesta que tengan, lo pueden escribir por el chat. Entonces, llegando a este punto, podemos ver que las emociones, la sensibilidad es de todas las personas, no solamente, no tienen género. ¿Tenemos algún mensaje? Sí, gracias Rodrigo Álvarez por su respuesta. Sí, todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones. Hay que hacer esta aclaración. Por eso lo decía, porque aquí dice la depresión afecta más a la mujer que al hombre. Es un tema que se puede discutir bastante. También es muy importante este tema porque muchas personas no lo tratan o tratan de reprimir sus emociones o huyen, y mientras más tratan de huir y reprimir, más se agranda, ¿no? Más agranda la situación depresiva y puede llevarnos hasta el suicidio. ¿Hay tratamientos? Claro que sí, pero para tomar un tratamiento hay que aceptar primero la situación por la que esté pasando, ¿no? Ya vamos a ver esto más adelante también. En cuanto a las generalidades, datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. Ya lo mencionamos, aquí podemos especificar un poquito más, que nos dice que la depresión afecta en un 3,8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5,7% de los adultos de más de 60 años. Sí, si tienen alguna pregunta, encantada, o algún aporte, algún comentario, nos retroalimentamos entre todos. Continuando, de acuerdo a la OMS, nos dice que aproximadamente 300 millones de personas tienen depresión. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Sí, es muy importante, esencial saber identificar. Cuando hablamos de una emoción
triste, de una sensación de tristeza, y cuando hablamos de un estado depresivo, de un trastorno de depresión. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden hacerla por el chat. Es importante esta aclaración porque hay muchos casos que son mal diagnosticados, muchos casos que deberían ser diagnosticados como tal y muchos casos que no deberían ser diagnosticados como tal, y apenas hablamos de un estado o una sensación de tristeza. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave. Al mencionar que puede convertirse en un problema de salud serio, hablamos tanto de la salud física como la salud mental, porque esto también es un 50-50, la salud física y la salud mental. Durante años lo hemos dejado de lado y nos hemos centrado más en la salud física sin percatarnos que la salud física depende de la salud mental y viceversa. Si la una decae, la otra va decayendo gradualmente también. Podemos darnos cuenta cuando estamos con algún malestar a nivel físico, nuestra salud emocional también va decayendo, ¿sí? Nos podemos sentir decaídos, desmotivados o un poco tristes. Y al contrario, cuando estamos con alguna situación emocional, tristeza, frustración, enojo, nos empezamos a sentir mal a nivel físico también. Es muy común que cuando estamos enojados nos empiece a doler un poco la pancita, nos genera algún dolor de cabeza, ¿no es cierto? Entonces, esto es un ejemplo de cómo dependen la una de la otra, tanto salud física como salud mental. Continuando con las generalidades, puede causar gran sufrimiento a la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares, ¿sí? Tenemos un ejemplo muy claro cuando padecemos alguna enfermedad a nivel orgánico, a nivel físico, nos altera, nos impide realizar nuestras actividades de la vida cotidiana. De igual manera sucede con la depresión, ¿sí? Porque tenemos un nivel de desmotivación muy alto, incluso dolor físico, la sensación de llorar, desmotivación por las actividades de nuestro día a día, como ya lo mencionamos. También que cada año se suicidan más de 700,000 personas a nivel mundial. Entonces, es una situación muy seria, muy importante que debemos psicoeducarnos un poquito al respecto y para saber identificar cuándo encontramos un caso de estos y para saber también cómo actuar. Y más que todo, no tacharlo como algo malo, de que es lo peor o el fin del mundo si es que yo llego a padecer algún cuadro, algún episodio de depresión. A todos, nadie está libre, nadie está exento de padecer por un caso de depresión, a todos nos puede pasar y lo más importante es saber cómo gestionarlo, saber cómo manejarlo. Uno de los niveles de prevención es el saber gestionar nuestras emociones. Esto tiene que ver con lo que ya mencionamos, de inteligencia emocional. Síntomas y tipologías. Vamos a hacer algunas aclaraciones en cuanto a los tipos y los síntomas de los tipos de depresión. La persona experimenta un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, desmotivación, frustración, incluso enojo, entre otras emociones. A una pérdida del disfrute o del interés de las actividades, es decir, estamos también en un estado distímico, ¿sí? Cuando tenemos la pérdida del interés por realizar las actividades que realizábamos en nuestro día a día. Dificultad de concentración, también existe el sentimiento de culpa o autoestima baja, la falta de esperanza en el futuro, pensamientos de muerte o de suicidio, alteraciones en el sueño, puedo tener insomnio o a su vez también se puede representar en deseos por dormir en grandes tiempos durante el día. Cambios en el apetito o en el peso, sensación de cansancio acusado de falta de energía. También durante un periodo depresivo
la persona tiende a experimentar dificultades considerables en su funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional y en otros ámbitos importantes. En todos los ámbitos, en todas las esferas de la persona se van a ver afectadas, ¿sí? Aquí les puedo mencionar algo muy necesario aplicarlo en nuestras vidas, es el primero yo, segundo yo, tercero yo, que parece y suena egoísta, pero no lo es. El hacer lo contrario puede llegar a ser egoísta porque si no nos priorizamos a nosotros mismos, una persona no va a dar su 100% a los demás, ¿sí? Entonces, si es que nos priorizamos, vamos a hacerlo. Y aquí vemos un ejemplo, como leemos en el tercer ítem, que dice, durante un episodio depresivo, la persona afectada experimenta dificultades considerables en su funcionamiento personal, familiar, social, educativo, todas las esferas, todos los ámbitos. Es de eso, porque si yo me llego a dejar de lado o se da esta desconexión como conmigo mismo, como cuando pasa en un estado de depresión, yo no estoy al 100%, entonces yo no voy a poder dar mi 100%. Por eso es que todas las esferas se van a ver afectadas. En cuanto a la tipología, según el nivel depresivo existen diferentes clasificaciones. Tenemos muchas clasificaciones. Vamos a hablar de la principal que encontramos estos 4 tipos. Depresión mayor, distimia, depresión circunstancial y depresión bipolar. La depresión mayor es un episodio de depresión que dura más de 2 semanas y que puede ser tan severo que requiere tratamiento. La distimia es cuando una persona sufre depresión leve, ya sea recurrente o duradera. Generalmente un sujeto distímico es cuando siempre está infeliz, por así decirlo, cuando tiene desmotivación, como ya mencionamos en la imagen anterior, por realizar las actividades del día a día. La depresión circunstancial es un episodio prolongado de tristeza desencadenado a través de una pérdida o desilusión. Esto ya es un poco más puntual. Podemos hablar de alguna pérdida de algún ser querido, de alguna pérdida de alguna relación también, ¿sí? Eso es cuando se dan pérdidas, tenemos que enfrentar procesos de duelo, ¿no? El duelo es diferente para cada persona, para cada situación. Pero cuando pasa esto, este tipo de depresión, la depresión circunstancial, es cuando el duelo no ha sido exitoso, por así decirlo, o sea, nos hemos estancado en alguna etapa del duelo. Por lo general suele ser en el proceso de negación. Recordemos que el duelo tiene 5 etapas, que es la negación, la ira o enojo, negociación, depresión, es conocido así como depresión, pero es una tristeza muy alta, y la aceptación. Cuando no llegamos a la aceptación, podemos llegar a un estado de depresión circunstancial. En cuarto lugar tenemos la depresión bipolar. Esta se caracteriza por un modelo de sub y bajas emocionales. Son bastantes altibajos, bastantes variaciones extremas que ocurren sin relación a las circunstancias o a los sucesos. Y también hay la probabilidad de perder interés en todas las actividades y volverse retraído o retraída. Entre los síntomas de la depresión se encuentran los siguientes. Los que mencionamos en primer lugar, en la anterior imagen están la depresión mayor y la distimia. En la depresión mayor podemos encontrar estados de irritabilidad, en que todo me moleste, importante pérdida de interés o placer, aumento o disminución significativa de peso, insomnio o sueño efectivo, fatiga o pérdida de energía, excesivos sentimientos de culpa, dificultad para pensar o concentrarse, pensamientos de muerte, intenciones, pensamientos de querer quitarse la vida, entre otros. En cuanto a la distimia,
Los síntomas que encontramos son el aumento o disminución del apetito, insomnio o sueño excesivo, fatiga o pérdida de energía, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones y concentrarse y sentimientos de desesperanza. Así ya vamos identificando, ¿no?, cuáles son los síntomas. Algo que voy a volver a repetir es que hay que tener cuidado cuando identificamos un estado, una sensación, una emoción de tristeza, a confundirla con un trastorno depresivo, con una enfermedad como es la depresión, ¿sí? La emoción de la tristeza no dura, no se estanca, no se mantiene en el tiempo, ¿sí? La depresión sí. Como vemos aquí, los síntomas de la depresión mayor, si es que se dan por 2 semanas seguidas, al menos 5 de estos síntomas que vemos en esta imagen, podemos hablar de un estado depresivo. Entonces, hay la diferencia entre un estado, una sensación de tristeza y un estado de un trastorno como es la depresión. Vamos a hablar acerca de algunos datos importantes antes de proceder a hablar de los tips que nos van a servir mucho en nuestro día a día para combatir o prevenir la depresión. Ya. Ciclo de depresión y autolesión. Aquí les voy a hablar de un ejemplo de cuando, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, hablábamos de las emociones negativas, que huimos de ellas y más se estancan ahí. Mientras más queremos huir, mientras más queremos reprimirlas, más se estancan ahí. Hay estudios en donde se comprueba que mientras más le decimos no a nuestra mente, más se concentra en ese no. No sé si nos ha pasado, a mí me ha pasado y mucho, es algo muy común. Hay un estudio en donde hay 2 grupos de control, ¿sí? El grupo, las personas que están experimentando aquí, les piden a un grupo que piensen en un elefante rosado, ¿sí? Y después les piden que ya no piensen en ese elefante rosado. Mientras que al otro grupo les piden pensar en otra cosa, pero bueno, les hablan del elefante rosado, pero no les piden no pensar en el elefante rosado. Entonces, en el primer grupo, identifican que mientras más les dicen que no dejen que no piensen en ese elefante rosado, más continúan pensando en ese elefante rosado. ¿Qué pasa aquí? Que mientras más tratamos de reprimir o no hacer algo, nuestra mente nos hace una mala pasada y hasta para ver entra a nuestra mente, a nuestra cabecita, ¿no? Averiguar si es que sigue pensando o no. Si nosotros seguimos pensando no en este elefante rosado, entonces generamos el efecto contrario, ¿no es cierto? Continuamos pensando más y con más fuerza en ese elefante rosado. Entonces, esto nos va a servir para entender un poquito más de esto, del ciclo de depresión y autolesión. Nos dice aquí que mientras más nos odiamos por sentirnos deprimidos, más actuamos de manera impulsiva para tratar de eliminar el dolor. Y caemos en comportamientos que llegan a perpetuar la depresión e incluso nos causan más dolor. Y esto se vuelve un ciclo interminable, ¿sí? Yo estoy deprimido, no quiero aceptar que estoy deprimido, me odio, me siento muy mal, siento que fracasé por sentirme triste, deprimida. Entonces, me sigo sintiendo más. El efecto es sentirme peor, más triste y es un comportamiento autolesivo, ¿sí? ¿Cuál sería el paso? Ok, estoy deprimida, estoy triste, tal vez no sé la razón o sí sé la razón, pero el primer paso es aceptar que yo estoy deprimida, que no es nada malo sentirme triste, deprimida. El primer paso es aceptar que toda emoción tiene su función y hay que dejarlas ser, hay que dejarlas fluir y hay que dejarlas cumplir esa función tan importante que nos trae esa alerta junto a esta emoción.
Una pregunta muy importante es ¿por qué nos deprimimos? Como vemos aquí en esta imagen, cuando pasamos por un proceso de depresión, muchos pueden saber cómo es, muchos no pueden saber cómo es. Quienes no han pasado por un proceso de depresión es importante también conocer acerca del tema para saber cómo actuar si es que alguna persona cercana a nosotros está pasando por un estado depresivo, por un trastorno de depresión. Como vemos en la imagen, es como que si tuviéramos una nube o un monstruo cerca de nosotros, ¿no? Que nos impide realizar nuestras actividades, que se nos llevó las ganas de realizar las actividades que usualmente realizábamos, de ir al trabajo, de salir, de hacer todo lo que lo que disfrutábamos antes. Es la manera en que la psique, nuestra mente, lidia o lucha con situaciones que nos resultan difíciles o quizás imposibles de manejar. ¿Qué pasa cuando tenemos esas situaciones que nos resultan difíciles o imposibles de manejar? Tratamos de evitarlas o no sabemos cómo gestionarlos, tratamos de evitarlas y eso va acumulándose y acumulándose y es como esa sombrita, ese monstruo que vemos en la imagen, va creciendo y va creciendo hasta llegar y hablaríamos de un estado de depresión. Es lo que sucede cuando no podemos defendernos solos y utilizar nuestros recursos naturales para seguir adelante. Nuestros recursos naturales se refiere a todas esas herramientas internas que tenemos todos, porque todos los tenemos, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero debemos primero saber gestionarlos, ¿no? Saber usarlos. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Es lo que nos abruma cuando hemos perdido de vista nuestros sueños o cuando no podemos ver la forma de escapar de una situación difícil. Porque esto es lo que sucede. Y hay que aclarar también bastante cuando una persona pasa por un trastorno de depresión, es como que nuestro panorama estuviera súper borroso, ¿no? Y por más que una persona quiera poner de parte, porque es lo que sucede muy a menudo, que le dicen, quien no conoce del tema, que le dicen a la persona que se encuentra en este estado, pero pon de parte, ¿no? Pero anímate, pero ya va a pasar, pero no estés triste. Y piensan que de esta manera ya va a pasar, pero no es así, ¿sí? Por más que la persona, no se trata de que la persona ponga de parte, porque tal vez sí lo hace, pero va más allá de eso. Ya. Aquí, esto es un foco muy grande que tenemos, es saber utilizarlo a nuestro provecho, ¿no? Sacar beneficios de esto. Nos dice, pero ¿qué tal si la depresión que sufres actualmente te sirviera de ayuda? En el mismo sentido que el dolor físico es indicación de una lesión que requiere tratamiento, nos está avisando que algo anda mal, la depresión puede señalar la necesidad de llevar a cabo algunos cambios de vida. Y en efecto, como ya hablamos hace un momento, esas emociones que entre comillas se catalogan como negativas, nos están avisando que hay algo malo, algo que necesita generar un cambio, algo que no nos está haciendo bien, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en este sentido. Si estamos en un estado depresivo, nos puede estar avisando que hubo una desconexión con nosotros mismos, que algo, no sé, estoy arrastrando y no lo soluciono, que tengo emociones sin gestionar, situaciones personales, familiares, académicas, laborales, entre otras, que no las soluciono y trato de reprimirlas. Y lo que les decía, mientras más tratamos de huir o reprimir algo, más crece. Entonces, todo eso se va acumulando y aparece un trastorno de depresión. ¿Qué ventajas importantes podría conferir la depresión? Si bien es cierto, estar deprimido nos aísla o nos pone contra un rincón, pero también es una oportunidad, nos da la posibilidad de encontrar la soledad, que la soledad no es nada malo. A su vez encontramos tiempo y espacio para tomar un respiro,
¿sí? Es algo que también se ha escuchado bastante, es que todo problema nos puede generar una oportunidad, ¿no? Toda crisis nos genera una oportunidad, y en este caso no es la excepción. Al tener un tiempo, un espacio, un respiro conmigo mismo, podemos darnos cuenta de ver con otros colores, con otros ojos la vida. Y quizás también este estado nos ayuda, al estar en pausa, nos impide tomar, nos impide tomar decisiones apresuradas, y también nos va a dar el tiempo para reevaluar todos nuestros aspectos de la vida, ¿sí? En muchos casos podemos identificar cuál es el causante de la depresión, pero hay casos en los que no. Y no siempre la respuesta es ir a nuestro pasado, ¿sí? Porque si bien es cierto, sabemos que la depresión se encuentra en el pasado, en pensamientos recurrentes hacia nuestro pasado. Pero no siempre vamos a encontrar la respuesta o el origen o lo causante. Y muchas veces al intentar encontrar la respuesta, el causante, llega a ser mucho más desgastante. Entonces también es necesario saber identificar, saber cuándo podemos llegar a una respuesta y cuándo no, ¿sí? Y poder aceptar este estado y poder gestionarlo, manejarlo, enfrentarlo. Algunos tips para combatir la depresión. Este es un viaje de autodescubrimiento y de comprensión, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que les había dicho, el primero yo, segundo yo, tercero yo, el priorizarse a uno mismo. Es siempre estar pendiente de uno mismo, cuidarse a uno mismo, así como cuidamos una plantita, la regamos a diario cada que sea necesario, o si tenemos mascotas, estamos pendientes, ¿no? De que se alimente, de que esté todo limpio, de que estén bien. En sí, es saber cuidar de uno mismo como lo haríamos de todo nuestro entorno, de las personas que nos rodean. Pero principalmente de uno, ¿sí? Cuidando de uno primero, porque es importante también entender que como es dentro, es fuera. Si yo estoy bien, lo que me rodea puede estar bien. ¿Por qué? Porque yo voy a dar lo mejor de mí para que esto suceda. Se descubrirá también un nuevo poder a medida que asumamos la responsabilidad de nuestro bienestar emocional y descubramos a nuestro verdadero yo, sin depresión. Al aquietar la mente también vamos a encontrar la paz, y al aprender más cerca de nuestro cuidado físico, vamos a entender el modo en que la depresión ha afectado a nuestro organismo, y también vamos a descubrir prácticas para lograr sentirnos mejor y más rápido. Vamos a hacer un ejemplo, va a durar 5 minutos, un ejemplo de los tips que tenemos para combatir la depresión, y es la meditación. ¿Quién de aquí ha practicado la meditación? Perfecto, tenemos personas que sí lo han hecho. Ya. Encuentro algunas preguntas. Vamos a concluir con la charla y al final respondemos las preguntas, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditación. Me alegro que muchas personas hayan practicado la meditación. Osvaldo Quinteros nos dice yo, pero ya no. Nunca es tarde para retomar esos hábitos que nos aportan en nuestro crecimiento integral. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Vamos a dejar de compartir pantalla un momento para continuar. ¿Todos escuchan el sonido de fondo? No, no se escucha, Andrea. Ok, muchas gracias. No.
Gracias. Vamos a hacerlo sin sonido de fondo. No, no son pajaritos, es mi gatita con su cascabel. Bueno, vamos a hacerlo sin sonido entonces. Nos vamos a colocar en una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojitos. Si es que están sentados, vamos a hacerlo en una silla con un respaldo que pueda darnos apoyo y con los pies firmes sobre el piso. Si alguien ha practicado yoga y desea sentarse en posición de loto, también es adecuado, siempre y cuando apoyen la espalda. No se olviden, cerramos los ojitos y respiramos profundo. Luego dejamos salir el aire. Inhalamos y exhalamos. Lenta y pausadamente. Inhalamos y exhalamos. Esto reducirá al instante tus niveles de estrés. Ahora toma conciencia de tu cuerpo y también de dónde está sentado. En la silla, en el piso. Explora los sitios que hacen contacto físico con tu cuerpo. Siente una conexión con las estructuras sólidas donde estás sentado o acostado. Y ahora, enfoca tu atención en tus pies. Como si dos pares de manos estuvieran tocándolos. Un par a cada lado. Percibe las sensaciones y la calidez en tus pies mientras estas manos invisibles lo acarician. Siente cada parte de tus pies mientras la calidez de las manos te roza las plantas de los dedos. Las plantas y los dedos, luego el empeine, los talones y los tobillos. Ahora lleva tu atención a tus pantorrillas y toma conciencia de las manos que te acarician cada pantorrilla. Vuelve tu atención a tus rodillas y muslos e imagina que los dos pares de manos sostienen la parte superior de tus piernas. Percibe la calidez que recorre esta parte de tu cuerpo. Ahora toma conciencia de tu abdomen y siente las manos que se colocan a cada lado de tu abdomen y la forma en que su calor fluye a través de ti. Lleva tu atención al área de tu pecho y siente cómo los dos pares de manos sostienen esa área. Colocados un par en la parte frontal y otro en la espalda. Y adquiere conciencia de las sensaciones físicas en tu pecho y alrededor de él. Mientras el calor viaja a través de tu cuerpo, percibe las sensaciones a medida que las manos avanzan hasta tus hombros. Percibe cómo cada par de manos calienta cada uno de tus hombros. Ahora siente cómo las manos recorren tu brazo izquierdo hasta la punta de los dedos. Siente cómo se mueven por tu brazo derecho, dándole calor mientras llegan hasta la punta de tus dedos. Ahora percibe la sensación física de los dos pares de manos que suben por tu cuello, hasta la punta de tu cabeza, y la rodean por completo con su calidez mientras la acarician. Atiende ahora a tu respiración. Inhala
y exhala. Nota el patrón de tu respiración mientras viaja por tu nariz. Llega hasta el abdomen y luego regresa y sale de nuevo por la nariz. Toma conciencia de las sensaciones físicas que ocurren mientras te percatas de tu respiración. Cuando estés atento a tu respiración, tu mente quizá divague hacia algún pensamiento, pero deja que ese pensamiento desaparezca como una nube que cruza por el cielo. Lleva tranquilamente tu atención de regreso a tu respiración y toma conciencia de cómo llega hasta el abdomen y sale por tu nariz. Observa cada una de tus respiraciones. Inhala y exhala. Date cuenta de que justo en este momento puedes aceptar las cosas como son. Y cuando los pensamientos regresen, sea amable con ellos y déjalos ir. Volviendo tu atención de nuevo a tu respiración. Inhalas y exhalas. Sabes que justo en este momento todo es como debe ser. Tu cuerpo, tu respiración, tus pensamientos. Todo es como se supone que sea. Permítete aceptar este momento, dejando que la respiración sea como es. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhalas. Exhalas. Y al contar 3, abrimos los ojos. 1, 2 y 3. Bueno, ¿cómo nos sentimos? ¿Todos logramos realizar este ejercicio? Ya estamos. Me alegro, gracias Steven, Rodrigo, Edison. Me alegro, espero que haya sido de provecho y qué bueno, Osvaldo, que se sienta más relajado y podamos así retomar estos ejercicios de meditación. Vamos a continuar para poder culminar con nuestra charla y poder dar atención a sus preguntas. Ya. Tenemos que hacer importantes aclaraciones aparte de las que hemos hecho. Es una de las características en los estados depresivos son esas rumiaciones, esos pensamientos recurrentes que no nos dejan concentrarnos en nuestro día a día. Tenemos que entender antes que nada que pensamiento es parte de nuestra mente, de nosotros, pero no somos nosotros nuestros pensamientos. Simplemente son parte de y son modificables. Lo más importante también es que es una enfermedad que una vez que la aceptemos podemos actuar, podemos afrontarla a través o mediante de un tratamiento. Este tratamiento puede ser farmacológico o psiquiátrico o psicológico. Si es que es farmacológico mediante un psiquiatra, es muy importante que vaya acompañado, vaya de la mano con un psicólogo. Sí, porque al ser medicados podemos estar bien en el momento que estamos siendo medicados, pero después ya no vamos a tener esta medicación, entonces puede volver, es muy probable que vuelvan estos cuadros depresivos y no hemos aprendido en sí cómo gestionar o cómo manejar nuestras emociones.
Entonces, al ir de la mano con un proceso psicológico, vamos aprendiendo incluso la respuesta a lo que va pasando, los cambios que van generando estos fármacos. Recuerden también que en ningún momento esta charla, esta información se reemplaza a una consulta. Si conocemos a alguien o identificamos que estamos pasando por un estado depresivo, es necesario acudir a consulta. En unos minutos voy a hacerles una pregunta a quien me responda. Esta pregunta va a poder obtener una sesión gratis de atención psicológica. Así que súper pilas, por favor. La última aclaración. Mucha gente tiene temor de consultar con especialistas de salud mental por lo que puedan decir otras personas. ¿Por qué? Por los estigmas que tenemos en cuanto a la salud mental. Si bien es cierto, hoy en día no son tantos como lo eran anteriormente, pero se mantienen todavía. Es el decir, o si escuchamos la palabra psicólogo, psiquiatra, ya lo asociamos con locura y no es así. El acudir a consulta psicológica puede ser puede ser necesario si estamos pasando por algún trastorno mental, como no. Puede ser simplemente necesitamos una guía para la resolución de conflictos en nuestro día a día o simplemente porque queremos ser escuchados. Así que tenemos que aclararnos en este aspecto, ¿no? Que no está mal acudir a consulta, ni a consulta psiquiátrica y peor a una consulta psicológica. Estrategias de afrontamiento, que es lo que nos va a servir a combatir la depresión. Ya mencionamos hace un momento también que todas estas estrategias las tenemos nosotros. Absolutamente todas las personas tenemos estrategias de afrontamiento. Es importante ponerlas en práctica, entrenarlas y conocerlas más que todo. Estas herramientas las usamos cuando estamos en dificultad y están compuestas de un repertorio de acciones, actitudes, pensamientos y emociones que surgen como respuesta a una situación. Coloco aquí una cajita sorpresa porque es algo que muchos no sabemos que tenemos, pero todos tenemos estas herramientas. ¿Sí? Así que es importante abrir y destapar esta cajita y ponerlas en marcha, ponerlas en práctica. Algunos de los tips, porque hay muchos y dependen también de la persona, del tipo, de la circunstancia, la situación por la que esté pasando. En este caso vamos a mencionar 7. El aceptar es el primer paso, ¿sí? Si no aceptamos es similar al ejemplo que poníamos de reprimir, ¿no es cierto? Mientras más queremos reprimir o huir de algo, más está. Y va creciendo, así como este nudito que vemos aquí, junto al foco, así. Se va haciendo la bolita cada vez más y más grande. El segundo tip, vamos a ir mencionándolos así súper rápido por cuestiones de tiempo. El segundo tip es llevar un diario. Esto a muchas personas, aunque no lo crean, les puede parecer bastante infantil, porque en nuestra infancia, en nuestra niñez, acostumbramos a tener un diario. Pero son aquellos hábitos, aquellas costumbres que no se deberían perder, porque ¿de qué manera podríamos los adultos llevar un diario? Es un diario de nuestras emociones. Por medio de este diario de emociones podemos aprender de nuestras emociones, conocer por qué actuamos de tal manera, ¿sí? Hay una secuencia que es necesario que todos aprendamos para poder llevar un diario. Podemos dividir cada página en 3. Podemos detallar emoción, pensamiento y acción. O pensamiento, emoción y acción, ¿sí? El orden ya depende de cada persona, pero partiendo del pensamiento, podemos identificar cuando yo tengo alguna emoción de tristeza, enojo, frustración y no sabemos por qué sentimos esto. Al poner el pensamiento ya nos puede dar una luz en el tema, pues nos podemos aclarar al respecto, ¿sí? Entonces, ponemos lo que pensamos,
Ponemos la emoción que nos genera este pensamiento y también ponemos la acción, porque muchas veces también actuamos por impulsos. Igual, no sabemos por qué actuamos así, no sabemos por qué nos sentimos así, porque tenemos cierto tipo de emociones y nos olvidamos de que el origen está en nuestros pensamientos. Como les decía antes, no somos nuestros pensamientos y nuestros pensamientos pueden ser modificados. Entonces, para ser modificados, primero tenemos que identificarlos. Y llevar un diario de nuestras emociones puede ser una forma, una estrategia, una herramienta que nos ayude a identificar estos pensamientos. El llevar un diario en nuestro día a día no es necesario llevar detalle de todos nuestros pensamientos, porque sería imposible, pero sí al menos de uno o de dos pensamientos en nuestro día a día. El meditar también. El meditar ahora está en pleno boom, el mindfulness, la conciencia plena, atención plena, y es de eso, es del aprender a conectarnos con nuestro presente, ¿sí? Darnos un espacio para nosotros mismos y dejar de pensar o en el pasado o en el futuro, sino conectarnos, centrarnos en el presente y aclarar un poquito más nuestra mente. El sanar la vergüenza tóxica. ¿Por qué el sanar la vergüenza tóxica? Porque se ha hablado mucho durante esta charla que cuando hablamos de depresión, hablamos como algo malo y muchas personas incluso ni siquiera aceptan o dan el paso de asistir a consulta psicológica o psiquiatra porque piensan que van a ser tachados o catalogados como personas locas o personas que no llevan de una buena manera su vida o entre otras razones. Y sienten vergüenza o culpa, pero esto no debería ser así porque no tiene nada de malo. Es tal vez una desconexión que tuvimos con nosotros mismos, con nuestras emociones, pero hay solución. El punto es empaparnos en el tema, identificarlo, aceptar y enfrentar esta situación. Adquirir completa responsabilidad. ¿A qué se refiere a adquirir completa responsabilidad? Se refiere en cuanto a nuestras emociones. Tomar el control de nuestras emociones, saber gestionarlas, conocerlas, manejarlas nosotros mismos. Y también, o sea, que nuestro locus de control sea interno más no externo, porque muchas veces nos estancamos también en un problema porque atribuimos la responsabilidad a algo externo, a otras personas, cuando quien tiene el control sobre sí mismo es uno mismo, nada más que uno mismo. La mente domina la materia. Esto tiene que ver mucho con lo que ya hablamos de las rumiaciones, de que nuestros pensamientos son bastante recurrentes y bueno, podemos saber identificarlos a través del tip segundo, que es el llevar un diario. Y bueno, aquí tenemos adquirir completa responsabilidad, pero uno de los tips es también ver un círculo de apoyo, un grupo de apoyo, si no es así, asistir a consulta psicológica, porque recuerden que el contenido de esta charla no va a reemplazar nunca, o el contenido que encontremos en internet o en redes, no va a reemplazar nunca a una consulta psicológica o una consulta psiquiátrica. Recuerden también que no tiene nada de malo asistir al psicólogo. De hecho, es algo muy bueno, es algo muy grande que estamos haciendo por nosotros mismos y que nos va a ayudar en nuestro desarrollo integral. Por mi parte, ha sido el final de nuestro contenido de la charla. Les agradezco mucho su atención, su participación. Aquí les dejo mis redes en donde pueden encontrar la página de CIAMind en psicología, de psicología, en Facebook, en Instagram o mi contacto telefónico también por medio de WhatsApp. Vamos a dar atención ahora a las preguntas que se encuentran en el chat. A ver, vamos en orden. Sí, tenemos la primera pregunta que dice,
Suele existir personalidades fuertes donde hay personas que no les gusta verse vulnerables ante los demás. ¿Cómo podemos saber si esas personas están pasando por una etapa de depresión y cómo podemos ayudarlas? Muchas gracias, Tami. Sí, es la pregunta de Jocelyn Piguave. Muchas gracias por su pregunta. Sí, hay personas que, bueno, no les gusta expresar sus emociones, ¿no? Que son fuertes, entre comillas, pero por dentro no es así muchas veces. En estos casos, también, eso también es importante que todos conozcamos que la depresión no tiene la misma cara en todas las personas. La depresión no siempre es un estar bien, no es un estar llorando o estar en un estado de tristeza o estar aislado. Hay muchos casos en los que pasa lo contrario, ¿no? Que pues una persona que esté súper feliz, esté súper activa, súper animada, incluso que intenta animar a las demás personas. La única forma es hablar con esta persona, ¿no? Porque no podemos saber a simple vista, es poder darle ese sentido de confianza, de comodidad para que la persona pueda expresarse contigo, ¿no? Depende del caso también, depende la relación que se maneje. Pero la única forma es hablando. A simple vista es muy difícil por la razón que les comento, que la depresión no tiene la misma cara en todas las personas. También tenemos la pregunta que dice, hay muchas personas que se encuentran en depresión y actúan de forma negativa y esta es una acumulación de años. ¿Cómo se lo puede ayudar? Cuando no se lo permite? Gracias, Tami. Gracias, Mauricio, por la pregunta. Es complejo, pero no es difícil, ¿no? Hay veces en los que una persona sí se puede encontrar por mucho tiempo en un estado de depresión. Puede ser que la persona no asimile, no acepte, se encuentre en un estado de negación de su depresión, por lo cual no se pueda superar en tantos años o en tanto tiempo. Una sugerencia es el estar ahí, el que la persona sepa que tú estás ahí o que tiene su red de apoyo, sus personas cercanas que están pendientes de esta persona. Como ya les mencioné, el primer paso es aceptar. Si la persona no acepta, es muy complicado que pueda por sí sola iniciar un tratamiento, o que por más que inicie un tratamiento, que pueda adherirse a este tratamiento. Entonces es simplemente estar pendiente. Si la persona no acepta, no se puede hacer más que hacerle saber a la persona que están ahí. Tenemos otra pregunta que dice, ¿la terapia de regresión funciona para la depresión o podría ser contraproducente? Gracias, Tami. La pregunta de Anaí Gallegos. Puede servir, puede ser parte de, ¿sí? Siempre y cuando se continúe con el proceso de terapia psicológica, no solamente con la terapia de regresión, pero no en todos los casos. Hablamos también en su momento de que no siempre es recomendable identificar o desgastarse tratando de encontrar cuál es la razón de mi estado de depresión. No siempre se va a encontrar la causa, ¿sí? Y cuando no lo encontramos y nos empeñamos en seguir ahí, llega a ser desgastante y puede empeorar la situación. Entonces, depende del caso. Pueden escribirme también por mis redes, por mi contacto telefónico, porque esto ya depende de la persona, depende de la situación, la circunstancia por la que esté pasando esta persona. Pero sí, en casos sí puede ser recomendable la terapia de regresión. Nos dice John Morillo, ¿cómo ayudar a afrontar de mejor manera la depresión con familiares o personas cercanas que presentan COVID? Ya,
Perfecto. A ver, si mal no entendí, con personas o familiares cercanos que presentan COVID, ¿verdad? Pero que la depresión se está presentando en este estado de COVID o que ya se había presentado antes. Si me podrían aclarar esto. Hago esta pregunta porque también ya hemos... Dice si se presenta en ese estado. En ese estado, perfecto. Muchas gracias. Porque muchas veces cuando en el estado de COVID, cuando una persona se encuentra en COVID positivo, también se va afectado, además de su estado, de muchas alteraciones físicas que tenemos, malestares físicos, también se ve afectado a nivel emocional. No en todos los casos, pero sí en muchos que nos ponemos más sensibles, incluso tenemos muchas ganas de llorar, pero de igual manera es importante que la persona si es que percibe necesario iniciar consulta psicológica, si es que no, igual las personas que están cerca, ser su red de apoyo. La red de apoyo, la parte social es muy, muy importante en estos casos. Si es que es por esto caso puntual de COVID y si la persona percibe que requiere acudir a terapia psicológica, puede ser bueno también porque es esa alerta, esas campanitas que se pueden despertar con esas emociones aparentemente negativas, se puede reforzar en estos casos, ¿no? Y nos ayuda también a solucionar, a aclararnos en cuanto a cosas que tal vez no lo habíamos hecho antes. Nicole Pozo nos dice, si mi pareja tiene depresión, ¿cómo puedo apoyarle a superar? Ya, si la pareja tiene depresión, nuevamente, la red de apoyo, el saber, el psicoeducarnos al respecto también, ¿no? Ya hemos mencionado en cuanto a personas externas, ¿no? Pero también es importante el saber en qué consiste, ¿sí? En qué consiste una depresión, cuáles son sus síntomas, y más que todo, una respuesta para todas las personas que me han hecho preguntas en cuanto a personas externas que estén pasando un estado de depresión, es el nunca decirles que pongan de parte pero no estés triste, ¿sí? Porque no depende de la persona. Muchas veces, por más que ponga de parte, es un estado en el cual se encuentra bajo una nube negra o como vimos en el gráfico de una de las diapositivas, es como un monstruito, ¿no? Que mientras más oímos puede ir creciendo mucho más. Entonces, no podemos hacer más que hacerle saber a la persona que estamos ahí, ser su red de apoyo. No se olviden que la parte social es indispensable y el empaparnos en el tema, el psicoeducarnos, ¿no? Acerca de lo que se trata. Silvia nos pregunta, ¿cómo persuadir la idea del suicidio? ¿Cómo persuadir para evitar la idea del suicidio? Imagino. Gracias. Bueno, en esto, cuando ya hay ideas, pensamientos autolíticos, ideas de suicidio, estamos hablando de un nivel depresivo mayor, de un nivel muy alto de depresión. Entonces, es muy importante todo lo que ya hemos mencionado en cuanto a personas externas a nosotros, pero sí, la persona debe tomar terapia. En estos casos, sí se necesita terapia psicológica, terapia psiquiátrica. La terapia psiquiátrica en cuanto a psicofármacos, en mi caso yo lo recomiendo como última opción. Si es que ya se agotan estas herramientas, estas estrategias que tenemos nosotros, que todos las tenemos, esas estrategias psicológicas, sí, es necesario recurrir a psicofármacos. Pero ya se trata de la necesidad de ayuda profesional. Y por último tenemos la pregunta de Mauricio López que dice, ¿la depresión postparto, en qué tipo de depresión de las que hablaron encaja? Gracias también Mauricio López. Bueno, esta podría ser de cajón encajada en una depresión circunstancial, sí, que ya mencionamos. Vamos a regresar acá.
tenemos depresión circunstancial. Es un episodio prolongado de tristeza desencadenado a través de una pérdida o desilusión, es decir, de alguna circunstancia puntual específica. Entonces, puede ser encajada a primera vista en una depresión circunstancial. Depende cómo se gestione esta depresión, si es que la afrontamos o no. Depende de esto, de que solamente pase a ser una depresión circunstancial y que no pase a una depresión mayor. Bueno, chicos, les doy las gracias a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy. Gracias por toda esa acogida, por quedarse, por sus preguntas, por todas las cosas que han indicado. Es muy grato para nosotros poder brindar estos espacios y pues recordarles que el día de hoy se postearon algunas recomendaciones como cómo hackear tu mente, que son tips para el tema de la depresión. Además, recordarles que tenemos Kruger Fit, donde ustedes pueden practicar la parte del yoga. Recuerden que mente y corazón son uno solo y pueden empezar a practicar con nuestros programas que tenemos aquí en Kruger. Y por otra parte, les comento que muy pronto vamos a tener más noticias sobre este tema, así que estén atentos a nuestros canales de comunicación. Que tengan una linda noche a todos. Cuídense. Muchas gracias a todos. Una linda noche.